rompiendo paradigmas, una ecuación integral en el manejo de la hipertensión arterial sistémica. El tema es muy interesante y el ponente de primera calidad, así que bienvenidos a los madrugadores. Muchas gracias, buenos días y el agradecido de estar aquí y poder contar con la amistad de todos ustedes soy yo. Y bien, iniciaremos la plática hablando un poquito acerca de la prevalencia de hipertensión. En el mundo se calcula que aproximadamente el 25% de todos los adultos tienen hipertensión, por arriba de 140/90, y el 50% de los adultos mayores de 65 años tienen ya hipertensión arterial. De tal suerte que se ha estimado que para el año 2025 habrá un incremento en un 29% en todos los adultos. Esto se debe básicamente a los cambios demográficos, al incremento en la obesidad y a la industrialización del mundo. En cuanto a México, la prevalencia de hipertensión, de acuerdo al Estudio Nacional en Salud y Nutrición 2006, la prevalencia es del 30.05%. Sin embargo, y aquí lo más interesante o lo más importante quizás sería que la hipertensión arterial está asociada a otros factores de riesgo cardiovascular. Los más importantes son la obesidad, con una prevalencia del 46.8%, la diabetes, con una prevalencia del 46.2%, la proteinuria, que sabemos hoy día que es un marcador importante de riesgo cardiovascular, con una prevalencia del 40%, y el tabaquismo, pese a todos los esfuerzos que se han hecho para que éste se abandone. Sabemos también que la hipertensión por sí misma es un factor de riesgo, y en este estudio muy conocido por todos nosotros, es el estudio Framingham, se demostró que los pacientes que tenían hipertensión arterial tenían un incremento notable en la mortalidad cardiovascular general. Como también sabemos que la reducción en la presión arterial sistólica de apenas 2 milímetros de mercurio redunda hasta en un 7% en la reducción del riesgo de mortalidad intrahospitalaria y hasta un 10% en la reducción del riesgo de mortalidad por enfermedad vascular cerebral. Muchas veces hemos visto esta imagen, que es el JNS7, publicado en el año 2003, y que hasta la fecha de alguna manera sigue siendo vigente. Más adelante vamos a ver algunas consideraciones al respecto. El año pasado se publicó estas que son las guías europeas de manejo de la hipertensión arterial, quizás más completas, esto visto desde mi personal punto de vista, en función de que se agregan la presencia de factores de riesgo y el daño a órgano blanco, aunado a las cifras de presión arterial y el riesgo que esto representa para problemas cardiovasculares subsecuentes. En esta imagen hexaaxial podemos observar los tratamientos con los cuales contamos hoy en día, que incluyen lo que todos conocemos: diuréticos tiazídicos, beta bloqueadores, alfa bloqueadores, los antagonistas de receptores de angiotensina, calcio antagonistas e inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. En líneas rojas están las combinaciones aceptadas, mientras que en líneas punteadas las combinaciones no recomendadas. El control de la hipertensión tiene ya mucho tiempo que se ha estudiado, y desde los años 50 el tratamiento de la hipertensión ha incluido sobre todo y en primera instancia la modificación del estilo de vida y evidentemente el inicio de farmacoterapia. Actualmente existen dos objetivos terapéuticos principales, uno de ellos es sobre el sistema nervioso simpático y el otro sobre el sistema renina, angiotensina y aldosterona. El bloqueo de este sistema parece ofrecer mejores beneficios que el bloqueo del sistema nervioso simpático. Hablando un poco de los medicamentos que utilizamos hoy en día para el control de la hipertensión arterial y en cuanto a los diuréticos se refiere, este fue uno de los estudios más importantes publicados, el estudio ALHAT, en el cual se comparó el uso de diuréticos tiazídicos versus enalapril y amlodipino. En la conclusión global de este estudio, que fue muy importante, se demostró la superioridad de los diuréticos tiazídicos en la prevención de una o más formas mayores de enfermedad cardiovascular, y desde ese momento se comentó que sería el medicamento de primera elección para el manejo de la hipertensión arterial sistémica.
Sin embargo, con el tiempo y 4 años después de este estudio, se publicó el seguimiento del ALHAT y se demostró esto que estamos viendo en la gráfica, que es que los pacientes que recibían clortalidona como tratamiento, parte de su tratamiento de la hipertensión arterial, tenían una incidencia mucho mayor de diabetes mellitus en comparación con aquellos que recibían amlodipino o bien lisinopril. En cuanto a los bloqueadores beta-adrenérgicos, el año pasado se publicó este metaanálisis en el cual se preguntaban si debían seguir siendo los beta-bloqueadores una elección un tratamiento de primera elección en el tratamiento de la hipertensión. En este metaanálisis se incluyeron 13 estudios aleatorizados con más de 100,000 pacientes, 16% de ellos tuvieron más riesgo de enfermedad vascular cerebral y no hubo diferencias significativas, como podemos darnos cuenta, en cuanto al riesgo de infarto agudo del miocardio. Hoy día, y de acuerdo a las guías europeas, incluyendo el EUCANIZE, se confiere que los beta bloqueadores están confinados al tratamiento del paciente hipertenso, pero que ya ha tenido un problema cardiovascular, es decir, en los pacientes con cardiopatía isquémica. Por su parte, los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina son medicamentos todavía muy útiles y, sin embargo, esta imagen nos demuestra cómo actúa la enzima convertidora. Por una parte vemos que el uso de los inhibidores de enzima convertidora, por supuesto que bloquean esta enzima, sin embargo, el resultado final es que la angiotensina 2, que a fin de cuentas es la que va a actuar directamente incrementando la presión arterial, no disminuye, sino antes al contrario, se incrementa de manera considerable, ya que hay otros mecanismos a través de los cuales se produce esta angiotensina 2. Por su parte, los calcioantagonistas, todos los utilizamos con alguna frecuencia, siguen siendo buenos medicamentos. Sin embargo, el edema de miembros inferiores que presentan es mucho mayor en este estudio, que es el estudio CORT, con amlodipino que con lecardipino o bien con lacidipino. Y el edema de miembros inferiores no está relacionado con la retención de sal y agua, por lo que no responden a la terapia de diuréticos y siempre suele ser un efecto secundario que el paciente hace que abandone este tratamiento. Hablando un poco acerca de las consecuencias sistémicas de la hipertensión arterial, y en esta imagen podemos ver lo que llamamos el continuo cardiovascular, desde la presencia de factores de riesgo, como es diabetes e hipertensión, que son los dos factores de riesgo más importantes en el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos. Se encontró una incidencia de hipertensión arterial del 52%, mientras que de diabetes reportado en el RENACICA-2 un 43%. Sin embargo, recientemente, junto con el doctor Armando García Castillo, en Monterrey, hicimos una reevaluación de esta incidencia de diabetes y la incidencia real de diabetes es del 61%, dado que hay pacientes que no se sabían diabéticos y que llegan a las unidades coronarias, y es ahí donde se diagnostica el problema metabólico. Y bien, estos factores de riesgo se traducen en disfunción endotelial, en aterosclerosis, hipertrofia ventricular izquierda, problemas como son el infarto agudo del miocardio, la remodelación, la dilatación, la insuficiencia cardíaca y los estadios finales de la enfermedad, con costos todos ellos muy elevados por lo que respecta a tratamientos. En la línea azul ustedes pueden observar los diferentes estudios que hay para cada una de estas fases del continuo cardiovascular. Los efectos de la hipertensión arterial, ya vimos, es la disfunción endotelial, nuevos casos de diabetes, microalbuminuria o proteinuria y evidentemente que el daño miocárdico directo. En cuanto a la disfunción endotelial, el incremento de la presión arterial produce también un aumento en la angiotensina 2, al activarse el sistema renina-angiotensina, disminuir la biodisponibilidad de óxido nítrico e incrementar las formas libres de oxígeno. Estos efectos sobre el endotelio tienen toda esta cascada de alteraciones, la reducción de óxido nítrico, el incremento en la proliferación endotelial, el aumento